Como insuficiente han calificado algunos sectores de la oposición el proyecto de reforma tributaria que anunció el gobierno este jueves. Queremos conversar obviamente sobre las implicancias, también las críticas que ha recibido este documento y conocer obviamente su opinión. Nos acompaña acá en el estudio de CNN Chile el senador de la Democracia Cristiana, Jorge Pizarro. Senador, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Senador, partamos de las preguntas más generales. En términos amplios, cuando usted vio la propuesta o la leyó probablemente, ¿cuál fue la primera opinión que le surgió? O sea, no hemos visto nada todavía, porque no ha llegado nada al Congreso. De lo que ha conocido al menos a través de la cadena y eso. Hemos escuchado, hemos leído las opiniones bastante generales del presidente y algunas explicaciones del ministro de Hacienda. Y claramente es insuficiente para financiar una reforma educacional de fondo. Cuando decimos una reforma educacional de fondo significa que contemple cobertura completa en salas cunas, jardines infantiles, fortalecimiento de la educación pública a nivel básico y medio, gratuidad en las universidades y corregir los déficits estructurales que al menos tienen las universidades públicas. Y esa propuesta de ajuste tributario que ha planteado el presidente, porque es un ajuste, no es una reforma, es totalmente insuficiente. Piensa tú que con suerte él piensa recaudar 700, 800 millones de dólares. Eso es el 0,2 del Producto Interno Bruto. Los expertos por ejemplo, de la Facultad de Economía de la Universidad de Chile han planteado que para financiar una reforma educacional de verdad se requiere el 2% del Producto Interno Bruto, que son alrededor de 5.000 millones de dólares. Entonces, uno dice, la diferencia es abismante. ¿Y por qué se plantea entonces por el presidente Piñera como la gran reforma para solucionar el tema de la educación? Bueno, porque hay una lógica distinta respecto del concepto de reforma educacional y hacia dónde queremos ir. El presidente cree que la educación es un bien de consumo, como lo ha dicho reiteradamente. Nosotros creemos que la educación es un derecho que debe ser financiado y garantizado por la sociedad en su conjunto a todos aquellos que no tienen los recursos para pagar. Entonces, hay una diferencia. El presidente cree que eso lo va a resolver el mercado con algunos aportes o algunas cosas que permitan a los sectores más vulnerables tener algún nivel de becas y de gratuidad, pero el resto se las arregla por sí mismo y eso tiene que ver también con el tema del lucro en el tema de la educación. Senador, sin duda falta que ustedes conozcan el detalle del proyecto, pero ¿qué expectativas ve usted en el Congreso primero? ¿Se puede mejorar esta iniciativa en un trámite legislativo o sencillamente usted es partidario de no apoyarla? Va a depender del gobierno, porque esto es tema de iniciativa del Ejecutivo. Entonces, por mucho que nosotros le digamos, mire, como lo hemos hecho en otras oportunidades, esto no va a funcionar, o queremos que se aumenten tales y tales áreas o en tales tipos de impuestos o tratar otros temas, todo está en manos del Ejecutivo y la voluntad que ha expresado el Ejecutivo, como dijo el propio senador Larraín, mucho ruido por parte del presidente, pero muy pocas nueces. Y como ya estamos acostumbrados al tema de la letra chica, yo francamente prefiero esperar que lleguen los textos para saber exactamente, porque ya con el tema del terremoto, que se hicieron algunos ajustes tributarios, se dijo por un lado vamos a aumentarlo, después los impuestos se rebajaban por otro lado y al final tenemos menor recaudación. Entonces, yo quiero decirle al presidente Piñera cuando hace el ataque, decir por qué no lo hicieron antes, que en los gobiernos de la concertación sí hicimos una gran reforma tributaria, de la cual él participó. Y la hizo el presidente Elwin con el ministro Alejandro Foxley. Y yo le quiero decir al presidente que esa reforma tributaria, en ese momento, fue un poco más que el 2% del Producto Interno Bruto, en ese momento, con senadores designados, con los poderes fácticos, con Pinochet a la cabeza, con una derecha votando en contra de cada uno de los proyectos. El propio presidente Piñera, siendo senador, colaboró en esa gran reforma tributaria, porque esa sí fue una gran reforma tributaria. ¿Y por qué duró tanto tiempo? Por una razón muy sencilla. Porque cuando usted llega a un acuerdo en materia tributaria, lo que busca es que dure muchos años, porque tiene que dar estabilidad, las reglas del juego tienen que ser claras. Entonces, frente a este proyecto, de la pregunta tuya, votaremos algunas cosas a favor, otras las votaremos en contra, en otras no nos haremos responsables. ¿Por qué? Porque nosotros no vamos a renunciar a hacer una gran reforma tributaria que permita financiar la calidad de la educación en la educación pública, que permita ampliar las coberturas en salud, que permite una mayor descentralización y que permite un apoyo efectivo al emprendimiento y a los sectores de la pequeña empresa. Senador, justamente valiéndose del argumento que usted me comenta sobre la participación del entonces ministro Foxley, el presidente Elwin y esta reforma, hay una declaración del ministro Larraín donde él dice que espera, por ejemplo, gestos de la Democracia Cristiana, porque en su momento fue el propio presidente Sebastián Piñera quien aportó para sacar adelante ese proyecto en esa
administración. ¿Hay disposición de su sector de poder negociar en esto? Se lo pregunto además considerando el siguiente aspecto. El presidente en una entrevista hoy día dice que está abierto a negociar, pero sin mover las bases del proyecto. Bueno, sí, lo que pasa es que este gobierno no conversa. El presidente Elwin, el ex ministro Foxley, con todo el equipo de gobierno, la concertación en su momento, hizo un tremendo trabajo de convencimiento, de diálogo y de debate al interior del Congreso y con la sociedad chilena, consultando, dialogando, conociendo, transparentando. Este gobierno no ha hecho absolutamente nada. Ha cedido el chantaje a la UDI, ha cedido a las presiones de los grandes empresarios, pero no ha conversado con la oposición. Y si creen que van a venir a imponernos un criterio una vez más, lo más probable es que algunas cosas que nos parezcan bien las votemos, otras las rechacemos y en otras ligeramente no emitamos opinión. ¿Por qué? Le vuelvo a decir, porque es bueno que el país lo sepa. El próximo año hay elecciones presidenciales, esto va a formar parte del debate presidencial, de la campaña presidencial, va a formar parte de los programas de gobierno y nosotros vamos a insistir en una gran reforma tributaria, no en este pequeño ajuste que no recauda más que de $100 millones que ni siquiera alcanzan para cubrir los recursos que se necesitan para educación. Comparto usted las críticas que apuntan a que se deja de todas maneras de lado a los sectores de la clase media, de que por ejemplo en un tema sensible como el de los combustibles es bastante bajo a juicio de algunas opiniones políticas que se generan lo que se plantea en esta reforma. Bueno, vamos a ver, vuelvo a la letra chica, el presidente tiene que ceder a la presión de la UDI, yo soy partidario de rebajar los combustibles, entre paréntesis, y lo hemos planteado en muchas oportunidades, hace años atrás planteamos formalmente una escala móvil en términos de el impuesto a los combustibles, o sea, en términos simples, a mayor precio internacional, menos impuestos, más bajos los precios internacionales, se mantiene la carga tributaria. No fui yo el autor de esa idea, curiosamente el primero que se la escuché fue al entonces diputado Julio Dittborn, que está y forma parte de los equipos centrales del gobierno. Si la propuesta va en esa línea, porque no la conocemos, si la propuesta va en esa línea, bueno, estaremos disponibles para ayudar y colaborar en mejorarla. Si no va en esa línea y es una cosa como el CIPCO que planteó el ministro Larraín porfiada y tosudamente hace 2 años atrás que no le ha funcionado para nada, por supuesto que la vamos a rechazar porque no nos vamos a ser cómplices de un sistema que funciona según ellos, pero que en la práctica ha permitido que las bencinas y los combustibles suban en un 24% en el último año. Si hay tanto desconocimiento, si ustedes todavía no conocen parte del proyecto, si muchas veces, no solo en este proyecto, han reclamado que tardíamente se llega con los detalles, lo que ustedes llaman la letra chica, ¿ve alguna posibilidad de que se cumplan las expectativas y que en septiembre esto esté en curso? O sea, yo creo que las expectativas que se generaron no se van a cumplir para nada, y esto no lo digo yo, lo dicen los analistas, lo dicen políticos de derecha. El presidente genera tanto ruido que después cuando sale una cosita chica no tiene sentido. De verdad, él tendría que haber hablado de un ajuste, tendría que haber hablado de algunas medidas pequeñas para financiar su visión de lo que es la necesidad que hay en educación. Pero eso no es lo que quiere el país. Eso es lo que quiere el presidente y su equipo de gobierno, pero no es lo que quiere el país. Y el país tendrá que definir el próximo año, en las elecciones presidenciales, sobre la base de propuestas concretas, qué tipo de reforma de verdad estructural hay para garantizar ingresos permanentes para gastos permanentes. ¿Qué gastos? En educación, mayor cobertura de salud, en mejorar el tema de previsión social, en descentralización, porque las regiones requieren de mucho más recursos. Senador, antes de concluir, quiero preguntarle sobre otro tema. Hoy se conoce públicamente los antecedentes del sumario por el caso de la FACH, un tema que en la medida que ha avanzado el tiempo, a partir del momento que fue el accidente en septiembre del año 2011, se han conocido diversos antecedentes y responsabilidades de parte de la institución. ¿Qué espera usted que suceda en este caso? Es muy preocupante lo que está sucediendo con la Fuerza Aérea, lo que sucedió con la Marina en el tema del Choa, con las reacciones que tuvo la Fuerza Aérea también después del terremoto y la poca capacidad de reacción inmediata frente a la emergencia. También en el Ejército tuvo sus complicaciones. Yo creo que nuestras Fuerzas Armadas, que han hecho un esfuerzo grande por modernizarse, por estar a la altura de los desafíos de un Chile democrático, tienen que internamente tomar medidas que permitan que la gente recupere la confianza en su capacidad de funcionamiento, porque por lo que entiendo aquí se habla de relajo, se habla de pasar a llevar las fórmulas y mecanismos de mantención de la flota, falta de controles, yo diría
como achanchamiento, cuando se dice, como cuando los equipos de fútbol se empiezan a quedar porque dicen, estamos bien, ya no es necesario que nos entrenemos todos los días porque igual ganamos. No, la cosa no es así. Creo que la tragedia de Juan Fernández ha sido una muestra terrible de lo que queda establecido en ese sumario, y por lo tanto las responsabilidades tienen que llegar hasta el más alto nivel. Senador Pizarro, quiero agradecerle por haber estado con nosotros acá en CNN Chile. Gracias. Y esta vez muchas gracias por acompañarnos en esta entrevista. Siga por supuesto en la sintonía porque ya hay más informaciones disponibles para usted.